Muy buenos días, comenzamos nuestra reflexión de la mañana. Hoy día como título un problema y una solución. Y leeremos la escritura, el capítulo número 6 del libro de los Hechos, los versos 1 hasta el verso 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice John Stott en la reflexión de este texto: el siguiente ataque del diablo fue el más sagaz de los 3. Habiendo fallado en su intento de vencer a la iglesia por medio de la persecución o de la corrupción, ahora provocó la distracción. Si lograba mantener a los apóstoles preocupados con la administración social, la cual, aunque esencial, no era su llamado, entonces descuidarían la responsabilidad que Dios les había dado de predicar y orar. De esa manera dejarían a la joven iglesia sin defensa contra la falsa doctrina. Se había producido un lamentable goguismo, una queja razonada entre 2 grupos. Uno de ellos era el de los helenistas, judíos griegos, y el otro era el de los abraíos, o sea, judíos hebreos. Los helenistas estaban quejándose contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la distribución diaria de comida. Los apóstoles reconocieron que el problema era más profundo que una tensión cultural. La administración estaba amenazando ocupar todo su tiempo y de esa manera impedirles el trabajo que Cristo les había encomendado. Específicamente esto era predicar y enseñar, además de orar. Por eso los 12 sabiamente convocaron a una reunión de la iglesia y compartieron el problema con los discípulos. No sería correcto, dijeron, que los apóstoles descuidaran el ministerio de la palabra para servir las mesas. Era una cuestión de llamado. De modo que propusieron que los miembros eligieran 7 hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, a quien los apóstoles pudieran delegar el cuidado de las viudas. Entonces ellos, los apóstoles, podrían darle prioridad a la predicación y a la oración. Esta delegación de la tarea social en los 7 pudo haber sido el origen del diaconado, si bien todavía no fueron llamados diaconoi. La iglesia entendió el sentido del plan de los apóstoles y los llevó a cabo, eligiendo 7 hombres, todos ellos con nombres griegos, creyentes llenos del Espíritu, entre los que se encontraba Esteban y Felipe. Los presentaron a los apóstoles y estos oraron por ellos, y los comisionaron y autorizaron con imposición de mano a ejercer ese ministerio. De esa manera se resolvió el problema que había surgido. Siempre cuando hay convivencia entre las personas, siempre hay problemas de relación. La iglesia primitiva no fue la excepción. Lo experimentamos nosotros comúnmente en nuestras comunidades. Los conflictos de relación que muchas veces se producen entre los hermanos, especialmente entre los líderes. Cuando una iglesia tiene una gran cantidad de líderes que no encuentran espacio para el ejercicio del ministerio, empiezan a rozar con otros, a chocar con otros, y eso significa tener tensiones de relación. En este caso, que estamos mirando la Escritura, encontramos esta tensión de relación, pero se estaba produciendo por causa de que la distribución entre
viudas griegas y hebreas o judías no se estaba haciendo con una distribución equitativa. Pareciera que había cierto problema en la distribución. Pero creo que el punto, más que la distribución para satisfacer necesidades materiales, en este caso de estas viudas griegas y judías, el punto estaba en la tarea, en el quehacer de los apóstoles. Y es evidente que los apóstoles entienden que la tarea primaria, la tarea que se les ha delegado, la responsabilidad que se les ha delegado, no es de estar preocupado de estas cosas. No es que estas cosas no tengan importancia, tienen su importancia, pero comparativamente a la importancia que los apóstoles tenían, la comisión que el Señor les había dado de predicar, enseñar y orar, no tenía comparación con respecto al problema que se estaba dando en medio de la iglesia. Así que la sabiduría de los apóstoles hace que busquen a estos hombres que ya se nos mencionan las características, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de fe, y que sobre la base de este fundamento espiritual, vivencial, se pueden escoger estos hombres. Y bueno, y son escogidos estos hombres, 7 de ellos, a los cuales los apóstoles, imponiendo las manos, les confieren la autoridad para administrar este asunto de la iglesia. Y de verdad las características nos llaman la atención. Hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Pareciera que esas 3 características podrían ser para cualquier persona de la iglesia que ocupa un liderazgo, un ministerio, pero para personas que se van a ocupar derechamente de la situación administrativa, de velar porque haya una distribución equitativa, justa, de repente, no sé, en nuestra iglesia contemporánea a lo mejor podríamos ver que estas personas no tuvieran estas características que parece que son características para un líder. Para un líder, cuando nosotros lo miramos como un líder, un pastor, gente que está y que tiene cierta responsabilidad ministerial. No sé si eligiendo al portero de la iglesia nosotros exigiríamos tales características, que el portero sea lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y buen testimonio. Sin duda buen testimonio, pero no sé si los otros 2 elementos o las otras 2 características o virtudes serían o estarían dentro de la elección de la persona que está en la puerta, de la persona que hace el aseo, de la persona que, no sé, recibe a la gente, etcétera, etcétera. Pero pareciera que todo asunto dentro de la iglesia amerita que las personas que ocupan responsabilidades también hay una exigencia de las características, las virtudes que aquí se le exigieron a estos que estarían a cargo del ejercicio de la distribución de los elementos. Los apóstoles tenían una función, tenían una misión. Esta no era encomendada por la iglesia, estaba encomendada directamente por Jesús. Y yo creo que esto también nos ayuda a nosotros los pastores, los líderes, a darnos cuenta que de repente estamos recargados de cosas que no sean importantes, pero no son esenciales en el sentido de la tarea y la misión que se nos dio. Los pastores se nos dio la tarea de que más o menos se le dio también a los apóstoles, de predicar, de enseñar y de orar, estar encargados de estar orando, buscando la voluntad de Dios, buscando la orientación y la guía del Espíritu Santo para conducir la iglesia, para guiar la iglesia, para orientar la iglesia. Y de repente nosotros, los pastores, estamos involucrados en un montón de actividades que a veces nos restan el tiempo para orar, el tiempo para prepararnos, para enseñar. La preparación para la enseñanza, la preparación para la predicación requiere de bastantes horas de estudio, no solo de la Biblia, sino de aquellos elementos o aquellos estudios que son comparativos, anexos, que nos ayudan a profundizar las Escrituras. Y de repente el pastor se encuentra de que sábado a sábado está buscando en la noche qué va a predicar el domingo en la mañana, y no hay una programación anual o trimestral o mensual de la predicación o de las temáticas que el pastor escoge para la predicación dominical en el día del Señor. Entonces de repente nos encontramos enmarcados en tantas cosas, dedicados a tantas cosas que no son la esencia del ministerio pastoral, de estar concentrado en la predicación, en la oración y en la enseñanza. Y a veces, y fue en el caso de la iglesia, y así lo está diciendo John Stott, el diablo buscó distraer la iglesia. Lo trató de hacer con un caso de corrupción,
un caso de oposición y ahora un caso de distracción. Distraer a los apóstoles, meterle en una problemática que había dentro de la comunidad y absorber toda la energía, toda la concentración de estar metido en lo que no tenían que estar metidos. No porque no tuviera importancia, sino porque no tenía que ver en esencia con la tarea que el Señor le había mandado a los apóstoles. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado, los pastores. A veces estamos metidos en tantas cosas y menos en lo más importante que el Señor nos mandó a hacer. Y eso significa una distracción que muchas veces la que sufre la consecuencia es la iglesia, porque un domingo el pastor no está totalmente preparado en la enseñanza, no ha tenido los tiempos adecuados para prepararse durante la semana en la oración y en la enseñanza, en la palabra, en el estudio y en el escudriñar en las escrituras. Y pareciera que las cosas más esenciales son las que vamos dejando de lado para poner lo que no es tan esencial, y no digo con eso que no es importante, pero no es de primera importancia para nosotros. Y eso indica lo mismo también para los líderes de la iglesia, para los líderes de células, para los líderes de equipos de evangelismo, etc. A mí me llama mucho la atención las características: lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y sin duda que todos los líderes, los pastores, tenemos que cumplir estas características, ser gente de fe. Ser gente de fe, lleno de fe, no solo tener fe, sino ser llenos de fe. Y esa es la expresión usada característica en el libro de los Hechos: lleno de fe. Significa que no hay duda, que no hacemos un ministerio en la duda, en la incertidumbre, sino en la certidumbre y en la seguridad que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y estamos conduciendo a la iglesia hacia y por donde el Espíritu Santo nos está guiando. Y esto tiene que ver también con nuestra vida, cómo nosotros estamos dirigiendo nuestra vida, cómo estamos guiando nuestra vida, si nuestra vida está siendo un ejemplo de fe, si es un ejemplo de testimonio igual, si es un ejemplo de testimonio, si nuestro testimonio es un testimonio que está siendo respaldado también por la gente que nos conoce en las diferentes funciones o diferentes trabajos donde nos movemos, si tenemos un buen testimonio desde los de afuera, no solo de los de adentro, sino de los de afuera, si está nuestro testimonio también avalado por la opinión de los demás, que ven en nosotros realmente a Jesucristo y que ven una vida llena de fe y no una vida llena de duda, que se comporta igual que todas las personas, que duda que va a llegar el mes, al último si le va a rendir el dinero o no, etcétera, etcétera. En nosotros tiene que estar la fe, una fe certera, ¿no? Una fe sólida, profunda en nuestra vida, y así también una vida llena del Espíritu Santo, lo que significa es una dependencia total y absoluta de Dios. Es como debemos vivir la vida, y sin duda que si estas características se cumplen en nosotros, no importa cuáles sean los problemas que hay en la iglesia, siempre vamos a tener la capacidad de solucionar siendo llenos de sabiduría. Así que yo espero que todos nosotros esta mañana cultivemos, pidamos al Señor y al Espíritu Santo que nuestra vida sea llena de fe, llena del Espíritu Santo y llena de sabiduría. Dios les bendiga esta mañana y durante este día tengan también la bendición del Señor. Dios les bendiga. Amén.